Buenos días, nosotros somos el grupo integrado por Joaquín Palacios, Luciano Toscani, Matías Hirfel y Tomás Lutherbach y vamos a hablar del golpe de 1930. Antes de hablar de este golpe es importante describir el contexto y las causas que desencadenaron en este golpe. Para eso decidimos separarlas en causas internacionales y causas nacionales. Como causas internacionales podemos hablar de la crisis económica mundial que sucedió en 1929 luego de la Gran Depresión. Esta crisis logró un gran impacto en la Argentina, donde se redujeron las posibilidades de importar productos y de poder exportar. Teniendo en cuenta que países compradores de materia prima argentina como Inglaterra cerraron sus mercados y ejercieron varias políticas proteccionistas, deteriorando así el modelo agroexportador argentino. Esto hizo, esto hizo que el gobierno se vio obligado a reducir el gasto, causando así muchos despidos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el impulso de las ideas nacionalistas en el mundo. Muchos países europeos contaban con regímenes autoritarios en el poder, donde había una gran aceptación del fascismo, como por ejemplo podemos ver a Italia, la cual era gobernada por Benito Mussolini. Estos gobiernos eran principalmente compuestos por las Fuerzas Armadas, además de que en estos tiempos se estaba dando a conocer ideologías como el nazismo que fortalecían los valores del sentimiento nacionalista y eran muy aceptadas. Esto hizo que en nuestro país las Fuerzas Armadas busquen insertarse en la vía política con estas ideas nacionalistas que habían triunfado y venían en crecimiento en varios países europeos. Por otro lado, el contexto nacional del golpe de Estado de 1930 en Argentina, podemos decir que algunas de las causas fueron la división del Partido Radical de 1924. El partido queda dividido entre personalistas, que eran la gente que eran fieles al gobierno de Irigoyen, y los antipersonalistas, que eran los que lo criticaban a Irigoyen y apoyaban a Lem. Otras causas fueron las molestias y la oposición de la prensa que hizo que creara una campaña para debilitar la figura del presidente. Se dieron muchas manifestaciones contra el gobierno y esto hizo que la opinión pública del presidente se vaya deteriorando cada vez más. Los medios daban una mala opinión acerca del presidente. También influyó mucho el aumento de los militares, tanto antiliberales como anarquistas, que cuestionaban el sistema democrático. Los antiliberales tenían un pensamiento de una dictadura, como solucionar el sistema, mientras que los anarquistas buscaban soluciones en donde no exista ninguna autoridad. Por último, podemos decir también que los intereses de la empresa petrolera norteamericana Standard Oil financió gran parte del golpe de Estado, ya que no le beneficiaba las ganancias en nuestro país debido al presidente, por lo tanto también lo querían sacar. El comienzo del primer golpe de Estado argentino se da la semana del 5 de septiembre de 1930, cuando se declara estado sitio y se delega el poder al vicepresidente Martínez por enfermedad de Irigoyen. Luego, el siguiente día, 6 de septiembre, Iriburu se alza en el colegio militar, junto a un grupo de militares. Desde allí salen aviones los cuales lanzan volantes del diario Crítica en contra del presidente. Se da una confusión en el gobierno, tras este movimiento de Iriburu. La gente empieza a tener un sentimiento de revolución y tras un fallo de Irigoyen en enviar militares de la UCR a combatir y recuperar su poder, es llevado a la cárcel de la Isla García. Así, el ejército derroca al presidente constitucional, comenzándose el primer golpe de Estado argentino. Asume José Félix Iriburu. Luego del golpe siguió un periodo de organización de los partidos políticos donde se daba muy diferente ola de pensamientos e ideas. Por un lado, los nacionalistas, alentados por la propagación mundial de regímenes de este tipo, aspiran a un elitismo autoritario que acabe con el sistema de partidos. Este grupo pretende el gobierno de una minoría del ámbito militar. El líder de estas ideas era Uriburu, quien acusaba a la democracia, al comunismo, al liberalismo y al imperialismo americano de construir los males del país y complotar contra la unidad nacional. Otra tendencia política era la dirigida por Agustín P. Justo, lo cual la seguían mayoritariamente terratenientes y gran parte de militares con ideas del modelo político conservador, e ideas de democracia con voto masculino basada en el fraude. Con estas ideas se creó el Partido Demócrata Nacional. Al poco tiempo,
Los socialistas, encabezados por Lisandro de la Torres, quienes habían apoyado el golpe, pasan a la oposición y se suman a ellos el Partido Demócrata Progresista. Para la misma época, la UCR se reorganiza, conducida por el expresidente Marcelo Tocuarto de Alvear. En julio de 1931, ellos intentan una revolución armada, pero gran parte de la Unión es encerrada. Finalmente, y tras un año de golpes de Estado, se dan las elecciones presidenciales de 1931, donde asume el poder el Partido Demócrata Nacional, con la fórmula Agustín P. Justo como presidente y Julio Argentino Roca, hijo, como vicepresidente, a pesar de que se acusa del partido ganó con fraude. Este golpe de Estado le significó mucho al país, siendo el primero en nuestra historia y dando la década infame entre 1930 y 1947, donde el país presenció muchos más golpes de este tipo.